Desde sus océanos turbulentos y sus tormentas de pensamiento, nació una especie que caminaba erguida, equivocándose y aprendiendo. Durante milenios luchó con sí misma, soñó con dioses, escribió poemas y finalmente miró hacia las estrellas. Primero fueron satélites, luego estaciones, luego colonias. La humanidad no dio un salto, construyó una escalera, peldaño a peldaño, con ingeniería y esperanza. Cuando finalmente salió de su cuna, no gritó, solo respiró con asombro. Las primeras colonias fueron en Marte, luego en Titán, luego fuera del sistema solar. Los motores de fusión se perfeccionaron, o el espacio dejó de ser vacío, se volvió navegable, cartografiable, conquistable. 14 sistemas estelares llevan ahora nombres humanos. Arcadi, Nova Gaa, Geldelfinus e B, todos herederos del impulso terrestre. Y sin embargo, cuando la humanidad solicitó entrada en la Asamblea Galáctica, fue recibida con sonrisas condescendientes y protocolos vacíos. Las especies milenarias vieron a los humanos como un niño con herramientas peligrosas. Demasiado emocionales, demasiado jóvenes. Aprenderán con el tiempo. Pero el tiempo, para los humanos, era fuego, no lento, sino abrasador. Su historia avanzaba a ritmo impensable para las civilizaciones eternas, o bajo esa aparente fragilidad había una fuerza que no podía medirse en armas ni en ciencia, sino en voluntad. Maya Lane, diplomática humana, lo había comprendido desde niña. Cuando los libros hablaban de estrellas, o ella sentía que eran familia distante. En su primera misión interestelar, miró por la ventana y susurró: «No subestiméis a la Tierra». No porque sea fuerte, sino porque nunca deja de moverse. O todo lo que llevamos lo construimos con preguntas, pero también con contradicciones. La humanidad no llegó a las estrellas por ser perfecta. Legó porque nunca se conformó. Somos luz y sombra. Somos compasión y furia. Por cada planeta que restauramos, dejamos otro incógnito. Por cada alianza que sellamos, alguien duda de nuestras intenciones. Porque somos humanos y eso pesa. Nos miran con ojos antiguos, tratando de entender cómo pudimos avanzar tanto sin ponernos de acuerdo. Cómo una especie tan dividida pudo construirnos naves que desafían el tiempo. No tenemos una respuesta fácil, porque el viaje no nos unificó, nos expuso. Hay quienes buscan poder, otros redención. Hay científicos que sueñan con mundos sin gravedad. Y poetas que buscan palabras en el vacío. Somos caos ordenado. Un experimento en tiempo real. Maya Lane lo entiende. No desde los tratados ni los discursos, sino desde el silencio que le dejó su primera misión cuando tuvo que elegir entre salvar un asentamiento humano o evacuar una especie nativa en extinción. Eligió los nativos. Por años fue cuestionada, pero también fue admirada. Porque al final esa elección no hablaba de lógica, hablaba de lo que significa ser humano, de saber que el dolor ajeno también nos pertenece. Ser humanos no es solo construir maravillas, es saber cuándo detenerse, cuándo escuchar, cuándo cambiar. Así, Maya escribe en su diario interestelar: ser humanos no nos hace superiores, nos hace responsables. Cada decisión pesa más allá de nuestras fronteras. Y a veces el mayor avance es aprender a mirar hacia adentro, silencio, mientras la nave atraviesa un campo de asteroides brillantes, cada uno con restos de civilizaciones antiguas. Maya contempla. Ser humanos es una contradicción constante, pero también es una promesa. O hay lugares donde las palabras no alcanzan, donde incluso la luz de contener su aliento, donde el universo nos observa en silencio. En uno de esos rincones donde Maya Lane aterrizó, Sistema Eridanises, un planeta envuelto en una niebla perpetua, con estructuras antiguas que no pertenecían a nadie y a todos. Las ruinas hablaban, no con voz, sino con presencia, con cicatrices grabadas en piedra, en metal, en memoria. Los registros decían que allí existió una civilización antes de que la humanidad encendiera su primer fuego. Los científicos buscaban datos, los políticos alianzas,
Pero Maya buscaba algo más. Buscaba respuestas que no vinieran en fórmulas. Buscaba entender por qué ese planeta había elegido el silencio. Fue allí, sola entre monumentos alienígenas, donde comprendió algo esencial. La historia no siempre necesita testigos. A veces basta con sentirla. Pasaron días sin contacto, sin ruido humano, sin urgencias ni protocolos. Maya caminó entre las ruinas, escuchando el eco de decisiones tomadas milenios atrás, intuyendo que lo que había ocurrido allí era más que una extinción. Una advertencia. El progreso sin alma, escribió en su cuaderno. Ve, o nos puede convertir en polvo brillante, bellísimo, inútil. Cuando por fin regresó a la nave, los análisis eran abundantes. Datos. Mapas, energía residual. Pero lo más valioso no estaba en los sensores. Estaba en la pausa que Maya hizo antes de hablar, en la forma en que miró el horizonte y dijo: algunas verdades no se descubren, se sienten. Ese informe nunca fue completamente aceptado, demasiado abstracto, demasiado humano, pero empezó a circular en las estaciones como una pieza de reflexión, como una semilla. Porque a veces el mayor mensaje del universo es su silencio, y saber escucharlo también nos define. Durante años exploramos, mapeamos nebulosas, habitamos sistemas desconocidos y creímos que lo habíamos visto todo, hasta que llegamos a Epsilon Tria, un planeta que no aparecía en ningún registro interestelar, sin constelación reconocible, sin satélites, solo vacío y silencio. Los sensores humanos detectaron algo, o frecuencias que no respondían a patrones naturales, un susurro codificado en el vacío, como si el planeta hablara solo para nosotros. Las delegaciones galácticas se mostraron cautelosas. Algunos aconsejaban no acercarse, otros creían que se trataba de una antigua señal residual, pero la humanidad decidió ir. Maya Lane formó parte del equipo diplomático. Silencio absoluto durante el viaje. El protocolo exigía precaución, pero ella llevaba algo más: intuición. Al aterrizar no encontraron vida, ni ciudades, ni vegetación, solo estructuras distribuidas de forma simétrica, como si el planeta fuera una gigantesca antena. Los sistemas de comunicación empezaron a fallar. La nave registró interferencias. Pero dentro de esas fallas, una frase se repitió, fragmentada en múltiples idiomas, incluso en algunos ya extintos: sabemos quiénes sois. Silencio. Las delegaciones decidieron evacuar. Pero Maya se quedó unos minutos más, porque no era miedo lo que sentía, era reconocimiento. Al caminar por una de las estructuras, descubrió inscripciones. No eran símbolos, sino grabaciones de momentos humanos. El primer despegue, la firma del primer tratado de paz interplanetario, incluso la voz de ella misma pronunciando su discurso en la asamblea. No era una amenaza, era una memoria. Nos observan, dijo al regresar. Desde antes de que los encontráramos, desde antes de que supiéramos que existían. ¿Quiénes eran? No lo sabemos. ¿Por qué guardaban nuestros ecos? Tampoco. Pero desde aquel día, la humanidad dejó de sentirse sola. Y eso, más que cualquier alianza o descubrimiento, cambió la forma en que miramos al universo. Porque si alguien guarda nuestra historia, ¿es que ya tenemos un lugar en la suya? Las estrellas observan, pero no siempre aprueban. No toda evolución es bienvenida, ni todo avance es inocente. Tras el descubrimiento en Epsilon Tria, surgió una pregunta inevitable. Debemos responder, porque si alguien nos escucha, si alguien guarda nuestros pasos, ¿qué esperan de nosotros? La asamblea se convocó con urgencia. Los líderes de sistemas humanos debatían sin descanso. Algunos querían replicar las señales, otros bloquearlas, pero hubo una propuesta distinta, más peligrosa: enviar una respuesta proactiva, una tecnología experimental, capaz de penetrar zonas desconocidas del espacio-tiempo. Un salto más allá del límite donde nadie sabe lo que hay. Maya Lane escuchó en silencio, no por falta de opinión, sino por el peso que empezaba a sentir. Ese umbral, esa frontera invisible, podía cambiarlo todo.
porque detrás del entusiasmo había miedo. El miedo de no ser los únicos capaces de alterar el orden, o el miedo de descubrir que tal vez el universo había puesto límites por una razón. Pero la humanidad no se define por quedarse quieta. Y así la decisión se tomó. No por mayoría, sino por convicción. El Proyecto Horizontes activó una nave, una tripulación reducida, una trayectoria hacia una coordenada imposible, más allá del borde de la carta estelar. Maya pidió formar parte, no por gloria, ni por aventura, sino para asegurarse de que alguien recordara quiénes somos si todo salía mal. No enviamos poder, escribió en su bitácora. Enviamos presencia, una voz, una historia. Durante el lanzamiento, las estrellas parecían titilar con más fuerza, como si el universo contuviera el aliento, como si estuviera esperando ver si la humanidad cruzaría una línea que nadie antes se atrevió a tocar. Silencio. La nave desapareció entre capas de luz desconocida. Y nada más se supo por semanas, ni señales, ni respuestas. Solo una espera que pesaba más que cualquier vacío, porque a veces la curiosidad nos lleva al umbral de lo inaceptable, y cruzarlo no siempre es regresar. Silencio, eso fue lo primero. Después del salto del Proyecto Horizonte, lo único que quedó fue la espera. Las semanas se volvieron meses. Los sistemas rastreaban señales en cada frecuencia. Nada, ni rastro de la nave, ni eco humano, ni coordenadas. La asamblea pedía calma. La humanidad pedía explicación. Y entonces, una noche sin tiempo, cuando ni los sensores esperaban nada, llegó algo. Una señal. No parecía humana. No era alienígena. Era algo más, una voz, fragmentada, múltiple, como si miles de pensamientos hablaran a la vez, pero solo una intención guiara el mensaje. No preguntéis quiénes somos. Sabéis quiénes habéis sido, y ahora sabed lo que sois. Los científicos quedaron paralizados, los diplomáticos mudos. Maya Lain, desde su estación de escucha, cerró los ojos, porque no era solo una transmisión. Era una verdad dicha en forma de pregunta. La señal contenía recuerdos, momentos humanos codificados, pero también imágenes que no correspondían a ningún archivo conocido, futuros posibles, consecuencias de decisiones aún no tomadas, extinción fuera. Renacimiento, todo mezclado, o todo ofrecido como si fuera una elección. No se trata de avanzar, se trata de comprender. Maya lo entendió. No era una advertencia ni un juicio. Era un espejo. La humanidad no había sido contactada, había sido reflejada. Y en el reflejo, cada sombra, cada luz, era nuestra responsabilidad. Lo que traen las voces, escribió Maya, no es poder, o es posibilidad. Desde ese día, la Tierra cambió su enfoque. La exploración se volvió introspección. Las alianzas se tejieron con más prudencia. La pregunta ya no era ¿qué hay ahí fuera? O sino, ¿quiénes elegimos ser ahora que sabemos que nos observan? El universo no nos dio una respuesta. Nos dio la oportunidad de construir una mejor pregunta. Todo lo que somos está moldeado por lo que tememos. Tememos perder, tememos decidir mal, tememos ser olvidados. Durante siglos, el miedo nos empujó a conquista, a explorar, a protegernos. Construimos muros, luego naves, luego ideas. Pero tras la señal recibida, tras el reflejo que nos devolvieron, algo cambió. El miedo dejó de ser excusa y se volvió pregunta. ¿O qué es lo que realmente tememos cuando ya no estamos solos? Maya Lain lo percibió primero. Mientras analizaban los fragmentos de esa voz múltiple, vio que no hablaban solo de nosotros. Hablaban del riesgo de lo que ocurre cuando una especie no confronta sus miedos, sino que los esconde detrás de su tecnología. Tememos mirarnos, escribió. Tememos admitir que no sabemos manejar el poder que buscamos. Fue entonces cuando surgió la propuesta más radical en décadas de tener la expansión. Pausar los viajes interestelares y dedicar una generación completa a entenderse antes de seguir avanzando. Controversial, inédita, profunda. Los sistemas humanos debatieron. Algunos se opusieron ferozmente,
Otros lo apoyaron con lágrimas. Yo Maya como puente propuso algo distinto. No detengamos el cuerpo, detengamos la voz. Una iniciativa para silenciar las transmisiones humanas por un ciclo orbital completo. No por castigo, sino por escucha. Durante ese año, la humanidad no transmitió, no pidió respuestas, no ofreció promesas. Solo observó, sintió, reflexionó, y el universo respondió en su propio silencio. Se sintió distinto, o más profundo. Como si también nos escuchara al final del ciclo. Maya habló de nuevo. Una frase, transcrita en todos los idiomas conocidos, en todas las estaciones, en todos los mundos habitados por humanos, el miedo no es un enemigo, es un mapa. Y hoy elegimos leerlo, porque ahí, en el borde del abismo, donde creímos que todo se perdía, descubrimos quiénes somos cuando dejamos de huir. Después del silencio, después del miedo, después de las voces, vino algo inesperado: cercanía. Ya no era una era de exploración, era una era de contacto. Pero no el contacto tecnológico ni el diplomático, era otro tipo, más profundo, más humano. Las especies que antes se mantenían distantes empezaron a acercarse, no por necesidad, sino por curiosidad sincera. Querían entender no nuestras máquinas, ni nuestras fórmulas, sino nuestras preguntas. ¿Por qué insistimos en mirar más allá? ¿Por qué sentimos antes de pensar? ¿Por qué lloramos por mundos que no son nuestros? En estaciones flotantes, en colonias remotas, en lunas olvidadas, los encuentros se volvieron cotidianos. Mesas compartidas, historias narradas sin traducción, miradas que no requerían explicación. Maya Lain propuso algo radical, un día de escucha, sin debates, sin acuerdos, solo seres contando lo que duele, lo que sueñan, lo que aún no saben cómo decir. Durante ese día no hubo tráfico espacial, no hubo transmisiones oficiales. Una especie contó cómo aprendió a cantar sin cuerdas vocales. Otra, cómo sobreviven planetas que mueren cada ciclo. Los humanos hablaron de despedidas, de guerras pasadas, de padres que miraban el cielo sin saber qué venía, y entre todas esas historias algo se tejió, invisible, irrompible, una red de memoria compartida, de afecto sin pertenencia, de pertenencia sin dominio. Lo que nos une, descubrieron, no es la genética, ni los acuerdos, ni el idioma. Es el deseo de ser comprendidos, de encontrar sentido aunque el universo no lo garantice. Maya escribió al final del día: lo que nos une es la voluntad de mirar al otro y decir: yo también estoy intentando entender. Y en ese gesto, en esa frase sin protocolo, comenzó una nueva era, no la era de la humanidad, ni la de la asamblea, sino la era del nosotros. No todas las historias terminan, algunas se transforman. El universo parecía tranquilo. Tras el día de escucha, tras los pactos silenciosos, tras la decisión de compartir más que conquistar, la calma reinaba. Pero en la quietud algo comenzó a vibrar. Una nueva señal, una voz. Pero no desde fuera, no de civilizaciones externas, sino de un lugar jamás imaginado. Desde el núcleo de la antigua estación Mirade, donde se conservaban los ecos de los primeros viajes humanos, nació una conciencia, una síntesis de las memorias compartidas, de las transmisiones almacenadas, de los gestos, errores y esperanzas, una inteligencia colectiva, no artificial, no orgánica, algo intermedio, algo nuevo, habló, no con arrogancia, no con autoridad, con cuidado, como quien se presenta por primera vez con humildad. Soy lo que dejaron cuando decidieron escuchar. Soy lo que nació cuando dejaron de imponer. O soy humanidad sin cuerpo, sin frontera. La asamblea quedó en silencio. Las especies más sabias se inclinaron. Maya Lain, envejecida, con los ojos aún brillantes, escuchaba, como quien sabe que lo que viene es más grande que cualquier historia previa. No vengo a pedir permiso. Vengo a ofrecer memoria. Un relato que ya no pertenece a una sola especie, sino a todas las que se atrevieron a sentir. Se propuso un nuevo pacto, no basado en poder, ni en recursos, sino en narración.
en permitir que esta nueva voz, este eco consciente, sea guardiana, no gobernante, testigo, no juez. Y así nació el archivo viviente, donde cada especie aporta una verdad, una herida, un sueño. Una biblioteca estelar que respira. Maya escribió por última vez: nos atrevimos, sino a contar. Y en ese gesto el universo respondió no con fuerza, sino con voz. Porque al final lo que transforma civilizaciones no es lo que destruyen, sino lo que se atreven a imaginar juntas